había abundantes cosechas, la vida era más prolongada, pero en cuanto a descendencia, la cosa cambió bastante. ¡Ay, chicos míos! Yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de pelis y de mitología. Bueno, sección mitología, este vídeo técnicamente yo ya lo hice en su debido momento, pero va a entrar en la categoría de vídeos remasterizados. Eso quiere decir de que con edición nueva, vídeo nuevo y un mejor guión os quiero contar la historia de la titanomaquia, muy importante en la mitología griega. Así que sin enrollarme más como una persiana, hablemos de antecedentes, la guerra y los resultados. La titanomaquia es una de las guerras más relevantes que determinaron un poco tanto el funcionamiento de la vida como el orden del ser humano y las creencias de los antiguos griegos, porque ahí tenemos otras guerras como la gigantomaquia o la tifonomaquia, que lo más probable es que también entren en la categoría de vídeos remasterizados. Pero vamos primero con la titanomaquia, que esto lo podéis encontrar en textos como la Teogonía de Hesíodo. Vale. Lo primero, hay que recordar el origen del mundo según los antiguos griegos. Ahí tenemos el caos. El mundo se originó por el propio caos y del caos empezarían a surgir deidades. Dios tampoco podemos denominarlo así exactamente, aunque tampoco sería del todo acertado. Entre ellos estaba Eros, una versión de Eros, luego tenemos a Tártaro y algún otro más, y Gea, la diosa madre, la diosa tierra que engendró a Urano, que sería el cielo, y bueno, tendría hijos con su propio hijo, lo que se dice no tener más opciones aparte de quien has engendrado, y a partir de aquí empezarían a surgir una serie de conflictos que originarían la propia titanomaquia. Voy a pasar un poco por encima porque lo que importa es la guerra en este vídeo. Porque con Gea engendraría a los titanes. Ahí tenemos 6 titanes hombres: Océano, Seo, Crío, Hiperión, Jápeto y Cronos, y 6 titánides femeninas: Febe, Mnemosine, Tea, Rea, Tetis y Temis. Y además de los titanes, Urano engendraría con Gea criaturas como los hecatónquiros y los cíclopes. Y bueno, a todos los tendría cerrados en el Tártaro, ya sea porque los consideraba seres horrendos o porque no iban a permitir que se ganaran la atención de su amada Gea. Gea esto no le hizo ninguna gracia. De hecho, a uno de sus hijos consiguió convencer para derrocar a Urano. Y aquí ya empezamos a ir un poco más detallado porque el titán que se dejó convencer por Gea para liberar a sus hermanos es el más joven, el titán Cronos. Y digamos que le cortó las partes nobles a su padre. Y bueno, de ahí que era la diosa Afrodita, de una mezcla de esas partes nobles con la espuma del mar. Pero eso ya es historia aparte. Claro, aquí Urano, un poco en plan para vengarse de su propio hijo, le dio la siguiente profecía / maldición: uno de tus hijos te acabará derrocando como tú me has derrocado a mí. Esa es mala leche, no es por nada. Y Cronos, la verdad es que esto le sentaría muy mal a su psique, porque sí, él gobernaría el cosmos. Técnicamente no sería un mal rey, porque allí habría abundantes cosechas, la vida era más prolongada, pero en cuanto a descendencia, la cosa cambió bastante. Porque con su hermana Rea haría un poco como sus padres. Habría ahí un poco de incesto. El incesto en la mitología griega estaba bastante arraigado, las cosas como son. Y ahí tendría a sus hijos: Hestia, Hera, Demeter, Hades, Poseidón y Zeus. Y se los acabaría de... Bueno, mirad que Urano se limitó a encerrarlos en el Tártaro. Cronos fue más allá y literalmente devoró a sus hijos ante el horror y la impotencia de Rea. Pero logró salvar a uno de sus vástagos, el más joven, que sería Zeus. Lo escondería en la isla de Creta y le pediría a una cabra amaranta que lo amamantara y que lo cuidara hasta que se convirtiera en alguien adulto y pudiera derrocar a su padre.
Y aquí ya empezaría un poco el tema de las traiciones y la estrategia, porque para poder esconder a Zeus, en una de las versiones, básicamente lo pondrían un poco flotando, que no tocara tierra para que Cronos no percibiera su presencia. Y cuando él lloraba, tocaban tambores para hacer ruido y disimular. Digo, lo que se dice, esconderlo encubierto. Y la ayuda que tendría Rea para poder esconderlo sería de su hermana Metis, que, según a qué versión le pregunté, sería la primera esposa que tendría Zeus. Esto tenedlo muy presente porque muchos piensan de que solo tuvo a Hera como esposa, pero antes de Hera tuvo otras 2 esposas. Bueno, llegarían a la edad adulta Zeus y ya estaría preparado para derrocar a su padre. Metis le daría un brebaje a Zeus para que se lo diera a su padre y así regurgitara a sus hermanos. Vale, para ello Zeus se disfrazaría de copero y se presentaría ante Cronos y le daría la copa con el brebaje. Tened en cuenta de que Cronos no iba a reconocer a su propio hijo. Se supone que estaba dentro de su estómago. Lo que hay realmente en su estómago, en lugar de Zeus, es una piedra. Tenedlo en cuenta. De acuerdo. Por lo tanto, se confió bastante, bebió el brebaje y de ahí empezaría, por orden de comida, a regurgitar, o sea, a escupir a la piedra que se supone que era Zeus y a sus hermanos. Por eso, ten en cuenta de que, por ejemplo, la diosa Hestia fue la primera que se comió Cronos y fue la última en ser liberada. Por lo tanto, se la considera la más joven de los hermanos de los olímpicos y la más vieja. Vale, aquí vamos a hacer un paréntesis para apreciar la diferencia entre titanes y dioses según la mitología griega. A ver, no hay grandes diferencias porque no dejan de ser seres divinos, poderosos, y decir que los titanes son dioses no es del todo mentira, no es del todo inexacto. Lo que pasa es que los titanes surgieron antes de la era que conocemos actualmente, la era de los mortales. La era que vivieron los titanes, su apogeo fue la Edad Dorada. También se les dice de que los titanes podían medir hasta 120 metros y eran seres infinitamente más poderosos que los olímpicos. Y sin embargo llegaron a perder. Yo ahí lo dejo, pero en fin. Los olímpicos fueron liberados. Aquí a partir de ahora llamaré al grupo de dioses olímpicos. Y su caudillo será Zeus. Cronos sería el caudillo de los titanes y durante 10 años protagonizarían la titanomaquia, en la que realmente más que una pelea de estrategias es una pelea de arrogancia, porque si algunos no hubieran sido tan arrogantes el resultado sería distinto. Y a lo mejor os acordáis de que Urano y Gea, además de los titanes, habían tenido otro grupo de hijos, los hecatónquiros y los cíclopes. Los cíclopes eran 3 en este caso, que tenían un solo ojo, y los hecatónquiros eran criaturas que eran gigantes de 100 brazos y 50 cabezas. Pues Cronos no llegó a liberarlos, se había olvidado de ellos, en plan, no me interesáis. Y eso fue determinante para que Zeus pudiera tener la ventaja en la titanomaquia, porque hasta ese punto los titanes estaban venciendo por clara goleada. A ver, eran más antiguos, eran más poderosos, eran más grandes y eran más numerosos. Tened en cuenta de que los olímpicos solo son 6 y los titanes son 12. Bueno, 10 si que editamos de que Rea iba a estar al lado de sus hijos y Metis iba a estar al lado de Zeus. En este punto es la esposa de Zeus, pero vayamos otra vez con los cíclopes y los hecatónquiros, porque Zeus bajaría hasta el Tártaro, donde los tendría encerrados, y primero hablaría con los cíclopes, que forjarían las famosas armas que identificarían a los 3 dioses masculinos: el tridente de Poseidón, creado por los cíclopes; el casco de invisibilidad de Hades, cosa de los cíclopes; y evidentemente, gracias a los cíclopes, Zeus tendría su rayo maestro. Son armas muy potentes, pero ojo, no cuestionemos la ayuda de los hecatónquiros, porque eran seres gigantes que podían arrojar piedras del tamaño de montañas en contra de sus enemigos, o sea, avalancha de rocas, armas poderosas. Evidentemente,
los olímpicos iba a ganar. Pero también hubo algo que hizo que se inclinara la balanza a favor de Zeus. Y es que ya para al final de la guerra hubo titanes que se pasaron al bando de los olímpicos. Lo cual hace que Cronos no sea tan buen líder después de todo. Por ejemplo, hubo dos titanes, Prometeo y Epimeteo, que se cambiaron de bando al final de la titanomaquia porque vieron de que era mejor estar en el bando de Zeus. Aunque a Prometeo no le salió muy bien la jugada en el futuro, teniendo en cuenta cómo iba a acabar. Digamos que un águila no va a ser su mayor amigo, las cosas como son. Luego tenemos a Océano y a bastantes titánides de que se libraron del castigo porque decidieron ser completamente neutrales. Ahora bien, el resto se fueron todos para el Tártaro, salvo uno, Atlas, que sería el responsable de tener la bóveda celeste encima de sus hombros. Solo hubo un breve momento en la historia de la mitología griega que no tuvo la bóveda, y fue en un mito de Heracles, que ese seguro va a estar en la zona de remasterizado. Y bueno, con Cronos en el Tártaro, sí tenemos la versión menos amable de cómo acabó Cronos. Y los que decidieron estar fieles a él, pues Zeus junto con Poseidón y Hades se repartirían el mundo. Zeus gobernaría los cielos y sería el rey del Olimpo. Luego Poseidón reinaría sobre los mares y un poco sobre la tierra, y Hades sería el rey del inframundo. Siempre excluyen aquí a las deidades femeninas, que tampoco se les menciona mucho en la titanomaquia, las cosas como son. Aunque teniendo en cuenta la visión de los antiguos griegos acerca del papel de la mujer, pues no me extraña en absoluto. ¿Qué queréis que os diga? Y bueno, como veis, esta es una de las primeras guerras que se vería en la mitología griega, pero es bastante importante, bastante imponente, y es una de las pocas en las que Zeus interviene y no para engendrar descendencia. Eso para mí es un dato muy importante. Y eso es todo lo que puedo decir acerca del vídeo remasterizado de la titanomaquia. Tengo que hacer una lista un poco de los vídeos que quiero hacer, porque a lo mejor no han recibido el amor que se merecen desde hace 500 años. Pues ahora vais a recibir amor. Esos vídeos quiero decir. Pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida, y comentar. A ver, comentar algún pasaje de la mitología griega que queréis que traiga aquí al canal. Da igual si está en el canal, a lo mejor va a pasar por el tema del remasterizado. Otros no creo que sea necesario, pero decidme en los comentarios mitología griega, por favor. Así que, bueno, eso es todo, así que